día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, y vamos a leer los primeros 27 versículos. Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 27. Que dice así, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo daré todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro,
Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Bueno, el día de hoy nuestro tema es que el orgullo es un pecado grave. Y vamos a ver en primer lugar que el orgullo es un pecado grave porque es abominable delante de Dios. Y para dar un poquito de contexto, ¿verdad?, lo que está sucediendo aquí, pues vemos que el primer actor que se hace presente en esta historia es Satanás. Y el pueblo de Dios es contra quien Satanás se levanta, ¿verdad? Así nos lo explica este pasaje. Y esto va de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice la escritura: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí le llama el dragón, ¿verdad? Pero vemos que su misión es estar en contra de todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos que aquí Satanás usó a David para cumplir sus planes. Satanás quiere también usarnos a nosotros para cumplir sus planes. No solo quiere que tú caigas, sino que quiere que otros caigan contigo, ¿verdad? Que tú hagas caer a otros. Si Satanás pudo incitar a David, pues entonces pues puede incitarnos a nosotros, ¿verdad? Si nos descuidamos. Dice la escritura, ¿verdad? Nos advierte de esto. Dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: sed sobrios y velad. Dice: porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, su propósito es destruirnos, ¿verdad? Pero la manera de Satanás, que Satanás usa para destruirnos muchas veces, como la vemos aquí, es usando de engaño, ¿verdad? Y entonces también nos lo dice esto mismo la Biblia, ¿verdad? No es algo que no se encuentra en las Escrituras, sino que si conocemos la Biblia, nos damos cuenta que esto que le sucedió a David, pues se ha corroborado, ¿verdad?, en otras partes de la Biblia. Y en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, la serpiente engaña, ¿verdad? ¿Y cómo engañó a David? Bueno, infló el ego de David, ¿verdad? Como vamos a ver un poco más adelante. Satanás es un ser caído. De hecho, la mención que hace en la Biblia de Satanás la hace en Isaías capítulo 14, versículo 12, donde vemos que el primer pecado que se registra en las Escrituras es este de Satanás, ¿verdad? Que es el orgullo, ¿verdad? Como vamos a ver en estos versículos de Isaías 14, versículos 12 al 15, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás se orgulleció, ¿verdad? Y quiso ser como Dios. Ese fue el pecado, ¿verdad?, que lo condenó
por toda la eternidad. Satanás, después de ese momento, no tuvo oportunidad de arrepentirse, sino que vino una condenación directa de parte de Dios. Así es que Satanás, pues él quiere usar a nuestro ser, ¿verdad? Para poder derrotarnos y también derrotar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y una manera que lo hace y que nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? Es nuestra lengua, ¿verdad? Él quiere que devoremos a otros, él quiere buscar criticar a los demás, él quiere que hablemos mal de los demás, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de tener un entendimiento que cada vez que hacemos esto, pues entonces estamos siendo un instrumento de Satanás, ¿verdad? En sus manos para hacer lo que él quiere, ¿verdad? Que es destruir al pueblo de Dios. Nos tienta, ¿verdad? Y quiere usarnos como instrumentos de destrucción. El diablo hace sugerencias. Tiene esta capacidad, ¿verdad? Para hacernos una sugerencia. Y los necios, pues los necios le dan cabida en su corazón, ¿verdad? A las ideas y las sugerencias de Satanás, ¿verdad? Las sugerencias pueden ser atractivas para algunos. Hazlo, ¿verdad? Todos lo hacen. ¿Por qué debe ser el único diferente? Prueba el alcohol, ¿verdad? No causa adicción. Algunos podrán caer en la adicción, pero tú no. Tú lo puedes controlar, ¿verdad? Esas son maneras en las que Satanás habla a los hombres, ¿verdad? Y entonces Satanás pues usó estas circunstancias para atacar a David, ¿verdad? Y hacer lo que él quería, ¿verdad? Y entonces para esto pues vamos a identificar aquí el pecado, ¿verdad? Y vemos que el pecado que cometió David fue algo en su corazón, ¿verdad? El pecado estaba en su corazón. Él al levantar el censo, la razón para levantar el censo es lo que hizo pues que David pecara contra Dios. Es probable que Satanás hubiera traído a la mente de David el pensamiento de que fue su poderoso ejército el que le dio las victorias que él tuvo. En estos momentos de la vida de David, ya había pasado David por muchas guerras. Había tenido muchas victorias. Y Satanás estaba poniendo estos pensamientos en su mente, ¿verdad? Sobre estas victorias. Y David olvidó que Dios fue quien le dio la victoria. Y entonces de esta manera David permitió el orgullo en su corazón y quiso saber qué tan poderoso era el ejército con el que él contaba. David quitó su mirada de Dios y Satanás aprovechó para tentarle. Bien dice la escritura, ¿verdad? Dice en Hebreos, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, no solamente es el autor de la fe, ¿verdad? Sino que no solamente somos salvos por creer en el Señor Jesucristo, sino que dice es el consumador de la fe. O sea, debemos de permanecer en Él, ¿verdad? En toda nuestra vida cristiana. Poner nuestra vista, ¿verdad? O estar viendo a Cristo es estar dependiendo de Él, ¿verdad? Estar confiando en Él. Estar viéndolo a Él para todas nuestras necesidades que se nos presentan. Pero nosotros o podemos dejarnos influenciar más por Satanás que por Dios cuando descuidamos la oración. Fíjense, también podemos dejarnos influenciar más por Satanás que por Dios cuando descuidamos la lectura de la Biblia. Podemos dejarnos de influenciar más por Satanás que por Dios cuando no permanecemos irreprensibles. Porque, como ya se ha explicado, ¿verdad? Irreprensible no es que una persona nunca peque, sino que cuando llegamos a pecar,
no dejamos pasar tiempo, ¿verdad? Sino que confesamos nuestros pecados de tal manera que en ese momento pedimos perdón a Dios y volvemos a restaurar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Para no dar lugar a que pase el tiempo con el pecado inconfeso y alguien se dé cuenta de nuestro pecado y nos reprenda. O sea, el que es irreprensible es aquel que para cuando alguien le dijo algo, él ya lo confesó. No le da oportunidad a que alguien le señale, ¿verdad?, un pecado, sino que lo confiesa inmediatamente. Satanás está acechando a nuestras vidas y él sabe nuestras debilidades, ¿verdad? Él sabe que el orgullo es un pecado muy común en todos los hombres, ¿verdad? Satanás no nos va a permitir servir a Dios sin traer tentaciones a nuestra vida. El orgullo, ¿verdad? La autogloria, la autoexaltación son pecados que pueden ser o se manifiestan muy comúnmente en la vida de los hombres. David no era inmune, ¿verdad?, a voltear hacia atrás y ser tentado a tener ojos altivos. Es más fácil creer, ¿verdad?, que no necesitamos a Dios cuando tenemos dinero en el banco, ¿verdad? Es más fácil hacer esto. Cuando tenemos buena salud, es más fácil que dejemos de orar, porque no sentimos la necesidad, ¿verdad? Cuando tenemos una preparación profesional, encontramos trabajo, ¿verdad? Y creemos que pues siempre vamos a estar teniéndolo, ¿verdad? Es más fácil de esta manera cuando tenemos algo, pues no confiar en Dios, ¿verdad? Podernos creernos autosuficientes o valernos por nosotros mismos, ¿verdad? No que los demás pecados no sean graves, ¿verdad? Hablando del orgullo, pero Dios hace el énfasis en el orgullo y lo pone en primer lugar en la lista de los pecados que Él aborrece. Fíjense, eso nos lo dice en Proverbios capítulo 16, versículo 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios no tolera el pecado. No lo puede consecuentar, ¿verdad? No puede tolerar con paciencia los caprichos o el mal comportamiento de alguien, de ninguna persona, ¿verdad? En realidad no existe un pecado insignificante para Dios, ¿verdad? Para Él no hay excepciones. No existe una excepción donde Dios permita que pequemos y a Él no le importe. A Él le importa, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, nos separa de nuestra relación con Él, ¿verdad? Pero este pecado del que estamos hablando, el orgullo, pues es un pecado que Dios manifiesta de manera muy puntual, ¿verdad? Que es algo que aborrece y que abomina. Debemos permitirle a Dios, ¿verdad?, que nos pueda abrir los ojos para que veamos lo detestable que es el orgullo para Él, para que no le demos cabida en nuestra vida, para que en el momento que veamos un pequeño brote de orgullo, ¿verdad?, lo desechemos de nuestra vida y nos apartemos de él, ¿verdad? El orgullo reemplaza en el hombre la alabanza que Dios merece y se la adjudica a sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que el orgullo hace. Fíjense, dice en Jeremías capítulo 23 y 24, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en la sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente.
ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿De dónde viene todo lo que somos? Nuestra inteligencia, nuestro carácter o nuestra manera de ser. Aún, ¿verdad? ¿Quién permite que acumulemos cosas materiales? Bien dice la Escritura, ¿verdad? Que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por eso toda criatura, ¿verdad?, debe su existencia al Creador. De manera natural debemos de engrandecer a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos hizo. Y el orgullo impide al hombre hacer esto. Bueno, en segundo lugar, el orgullo es un pecado grave porque trae terribles consecuencias. Y vemos aquí, en el pasaje que estamos leyendo, que el pecado afecta o afectó a los terceros, ¿verdad? A terceras personas. Y así es siempre, ¿verdad? El pecado del hombre afecta a otros. David pecó y 70,000 hombres murieron. Una de las cosas más difíciles de asimilar es el efecto que tiene el pecado en los terceros, ¿verdad? Es difícil de asimilarla a veces en nuestra propia vida, ¿verdad? No queremos reconocer que nuestros pecados afectan a los demás. Pero el efecto que tiene el pecado en los que no cometen el pecado son muchos, ¿verdad? Y son variados. Como el de un conductor, ¿verdad? Que un conductor ebrio que choca con una familia, mata a los padres y solo quedan con vida él y los huérfanos, ¿verdad? Que iban ahí con sus padres. Eso es algo rutinario, ¿verdad? Que hacemos algo y alguien más sale pues perdiendo, ¿verdad? O sale, o sufre un daño por causa nuestra, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, ¿verdad? O hay gente que dice, lo que hago o al único que le hago daño es a mí mismo, ¿verdad? Pero esto es una mentira de Satanás. Nadie se hace daño solamente a sí mismo. A veces nosotros sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Como suele ser, pero no somos los únicos que sufren las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Hay otros terceros que normalmente padecen por causa nuestra. Estaba escuchando, leí acerca de un hombre que de esos que vivían en la calle y se vino de Texas a la ciudad de San Francisco porque escuchó que a todos los indigentes, ¿verdad?, les daba el gobierno dinero y drogas para que no cometieran ellos delitos. Pero una vez que se está bajo la influencia de las drogas, pues estas te controlan, ¿verdad? Y sigue habiendo delitos en la ciudad de San Francisco, siendo que les dan drogas y les dan dinero para subsistir, ¿verdad? Pero sigue habiendo delitos. Este hombre mismo decía, ¿verdad?, que se le acercaron unos jóvenes para preguntarle por drogas y dije, por hacerles el bien, dice, les vendí la droga, pero les dije exactamente cómo la usaran para que no se murieran, dice. Porque era una droga que está popular, ¿verdad? Hoy en día el fentanil, no sé si es en español, se dice igual, pero si no la usan bien, pues ha causado muchas muertes. Y entonces él decía, les dije cómo usarla para que no les fuera a pasar nada, ¿verdad? Entonces, pues se adjudicó algo bueno, ¿verdad? Pero entonces, la verdad es que nada de bueno fue lo que él hizo, ¿verdad? Sin embargo, pues vemos que se sigue cumpliendo esto, ¿verdad? Que nadie
vive para sí, ¿verdad? Y nadie muere para sí, como dice la Escritura. Otros son afectados con lo que hacemos. Algunos en gran manera, algunos en menor, ¿verdad? Pero David se dio cuenta de la consecuencia de su pecado sobre el pueblo, ¿verdad? Pues él pudo verlo y eso pues fue algo importante en su vida. No existe, ¿verdad? Él vive y deja de vivir. El orgullo hace que quitemos la vista en Dios. Y cuando quitemos la vista en Dios, esto tiene otras implicaciones, ¿verdad? Porque si tú quitas la vista de Dios, tu vista va a estar en otra parte, ¿verdad? No vas a cerrar los ojos, ¿verdad? Sino que cuando quitamos la vista de Dios, es que la vamos a poner en otras partes, ¿verdad? Y cuando quitamos nuestra vista de Dios, pues le robamos a Dios su gloria, ¿verdad? Como lo mencionábamos en el punto anterior, cuando dejamos de considerar a Dios nuestro hacedor, ¿verdad? Y aquel que tiene el control de nuestra vida. Satanás en realidad quiere que la gente se independice de Dios. Eso es lo que él busca. Que no veas la necesidad de su ayuda, de su protección y de su cuidado. El pecado nos aparta de Dios, ¿verdad? De alguna manera, siempre nos aparta de Dios. Y cuando la cuenta del banco está vacía, pues es más fácil confiar en Dios, ¿verdad? Porque no tenemos otra opción. Cuando todo mejora, Satanás quiere hacernos pensar que Dios en realidad no hizo nada, ¿verdad? Y nosotros lo hicimos por nosotros mismos. Y eso fue lo que le había puesto en su mente a David. El orgullo pone nuestra esperanza en las cosas que nosotros poseemos, ¿verdad? O en lo que nosotros somos. Es decir, el orgullo le roba la gloria a Dios que Él se merece, ¿verdad? Para adjudicarla a nosotros mismos, ¿verdad? Nos exaltamos a nosotros mismos. Quiere que dejemos a Satanás de poner nuestra vista en Dios para desviarla a las circunstancias o a nosotros mismos, ¿verdad? Es donde ahora nuestra mirada estaría. David fue tentado a enorgullecerse, a gloriarse en su gran ejército, a sentirse confiado en su capacidad humana, ¿verdad? En su capacidad militar. Y esto, pues fue una causa, ¿verdad?, de hacer que él pecara contra Dios en su corazón. Y el hombre que no conoce a Dios, Dios lo llama el malo, ¿verdad? Y en el Salmo 110, versículo 4, nos dice así, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, el orgulloso tiene su mirada y sus pensamientos exclusivamente en sí mismo, ¿verdad? No tiene espacio para Dios y por eso no está en sus pensamientos. No cree tener necesidad de Dios y entonces considera hasta el punto de creer que Dios no existe, ¿verdad? Que nunca lo necesitó. Porque eso, ¿verdad?, es lo que Satanás quiere crear en todos los hombres. Satanás quiere que pongamos nuestra vista también, no solamente en nosotros mismos, sino que quiere que pongamos nuestra vista en las circunstancias. Porque cuando ponemos nuestra vista en las circunstancias, es fácil que nosotros nos orgullezcamos, pero también Satanás es muy astuto, ¿verdad? Porque cuando pone una persona su vista en las circunstancias y está pasando por circunstancias adversas, también le es afectado, ¿verdad? También lo puede tentar.
Porque cuando aparentemente somos fuertes, lo hace, ¿verdad? Pero también les decía, usa las circunstancias para que veamos nuestras debilidades y así nosotros podamos sentirnos derrotados, ¿verdad? Sentirnos que Dios no nos escucha, que no le importamos, que Él no puede actuar en nuestras vidas, ¿verdad? Y de esa manera también nos busca derrotar, ¿verdad? Astuto Satanás, ¿verdad? Porque cuando tenemos mucho, nos tienta. Y cuando tenemos poco, también nos tienta, ¿verdad? Bien decía el escritor en la escritura, ¿verdad? Que decía que no me des ni mucho ni poco, ¿verdad? Con lo suficiente para que yo dependa de ti, ¿verdad? Porque no necesitamos más. Si Dios está con nosotros, Dios nos va a dar justo lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que quiere, ¿verdad? Satanás, decía, es que pequemos poniendo nuestra confianza en las circunstancias. Y fíjese, cuando Israel puso su mirada en las circunstancias, siempre tropezó. Cuando Moisés mandó a los 10 espías a inspeccionar la tierra que iban a heredar, que Dios les había dado de herencia, ellos regresaron diciendo que había gigantes en la tierra y que las ciudades estaban amuralladas, y se fijaron solamente en las circunstancias y entonces fueron derrotados, ¿verdad? No pudieron entrar a la tierra prometida porque su vista estaba en las circunstancias. Y siempre cuando su confianza estaba en Dios, ellos estaban a salvo. Dice el Salmo 44, versículo 1 y 2, dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado las obras que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Siempre que pudieron confiar en Dios, tener su mirada en Él, entonces Dios les sacó adelante. Aunque las circunstancias fueran muy difíciles, no era lo importante la circunstancia, sino que lo que es importante es que su mirada, ¿verdad?, esté en Dios, estén confiados en Dios. En este mundo donde vivimos, el mundo mide la fuerza por los números, ¿verdad?, por las alianzas, por el armamento, por la riqueza, todo completamente circunstancial, ¿verdad? Pero Israel era una nación pequeña, ¿verdad?, comparada con las naciones que estaban a su alrededor. Sin embargo, Dios estuvo ahí, ¿verdad?, sacándolos adelante con su gran poder. Entonces, la lección, ¿verdad?, que nosotros debemos llegar es que no debemos guiarnos por las apariencias o las circunstancias, ¿verdad? Porque Dios es el mismo. Las dificultades vendrán. Tal vez los buenos tiempos vendrán, ¿verdad? Como le pasó a Egipto, ¿verdad? Como se le dijo a Faraón que por 7 años vendrían buenos tiempos, pero 7 años después vendría mucha escasez, ¿verdad? Así es semejante a lo que pasaremos en nuestra vida. Podrán venir buenos tiempos y poco después o más adelante venir malos tiempos, ¿no? No podemos confiar en las circunstancias. La confianza de todo cristiano debe ser siempre en Dios, ¿verdad? No vivamos como la gente de este mundo, ¿verdad?, dependiendo de estas cosas. Nuestra fuerza no está en los números o en nuestra capacidad, sino debe ser en Dios, ¿verdad? Es de donde nuestras fuerzas vienen, ¿verdad? Y otra manifestación de orgullo que vemos aquí, que fue muy, muy notable, es que
Cuando se tiene orgullo, no se quiere escuchar. Aquí vemos cómo se cumplió lo que dice la Escritura, fíjense, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios permitió que viniera la tentación de Satanás a David. Sin embargo, vemos que aunque Dios lo permitió, Dios le dio a David una salida, ¿verdad? Por medio de Joab, su general. Dice la Escritura, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Dios le dio la salida, pero el orgullo hace que no querramos escuchar. Normalmente, ¿verdad? Decimos, hablando de los jóvenes, que les llega una época de rebeldía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, porque no quieren escuchar a sus padres. ¿Por qué? Porque entra el orgullo en su corazón, ¿verdad? Creen que lo saben todo. Hace creo que una semana o menos me preguntaba, estamos hablando de algo del tema, y me preguntaba mi hija, que ¿por qué los jóvenes dejaban de escuchar a sus padres? Y le decía, pues eso, él le decía, pues porque creen que lo saben todo. Cuando uno es joven, cree que lo sabe todo, ¿verdad? Cree que sabe uno más que sus padres. Y no quieren escuchar el consejo de sus padres. Y me contesta, ¿verdad? Me dice, ¿sabes? A mí me ha pasado eso, dice. A veces pienso que sé más que tú. Y pues sí, me dio risa, ¿verdad? Pero dije, mira, o sea, gracias a Dios que no dijo, no lo vio como algo malo, ¿verdad? Sino lo vio como algo que pues suele suceder, ¿verdad? Que le ha sucedido a ella. Y entonces, pues nosotros debemos de aprender de esto, ¿verdad? Dice, antes del quebrantamiento, dice, viene la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, hay que reconocer, ¿verdad? Que somos vulnerables, que la tendencia del ser humano es enorgullecerse, ¿verdad? Y nosotros podemos ver cómo David era considerado o es considerado como un cristiano maduro, como un cristiano que servía a Dios, como un cristiano que fue usado grandemente por Dios. Y sin embargo, cayó, ¿verdad?, en este pecado. Y si él cayó, pues nosotros también estamos expuestos a eso. Porque el que tiene orgullo, ¿verdad?, no reconoce o admite su condición de pecado. Y por lo tanto, pues no siente la necesidad de pedir perdón, ¿verdad? El orgullo hace que veamos a los semejantes hacia abajo, ¿verdad? A considerarnos nosotros superiores. El orgullo y la desconfianza en lo que dice la Biblia, en lo que Dios dice, a los ojos de Dios, ¿verdad? Esta es una gran maldad, ¿verdad? Todo pecado tiene malas consecuencias. Y la peor consecuencia, ¿verdad?, es que nos separa del compañerismo con Dios, ¿verdad? Y cuando hay orgullo, el hombre deja de ver a Dios. Y entonces es más difícil, ¿verdad?, que nosotros podamos regresar al camino cuando ni siquiera lo estamos buscando, ¿verdad? Sin embargo, otro
Otro resultado, ¿verdad? Otra consecuencia del orgullo es la disciplina, ¿verdad? De Dios que viene como consecuencia. Y dice la Escritura, dice, habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción entre los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Tenía 3 opciones. Y una de ellas era que Dios tratara directamente, ¿verdad? Y por medio de una peste, matara a personas del pueblo. Y esto, fíjense cómo dice la Escritura, dice, en verdad, es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina que viene de Dios tiene como propósito nuestro bien, porque busca corregir. Y efectivamente eso sucedió, ¿verdad? Cuando David empezó a ver estas 3 opciones, volteó a ver la opción que era que Dios hiciera esto, ¿verdad? Y entonces él sabía cómo era Dios. Y entonces él escogió, ¿verdad?, esa opción. Porque él sabe que Dios era misericordioso, que Dios era bueno. Y entonces su mirada se regresó hacia Dios, ¿verdad? Volvió a poner los ojos en él, de quien los había quitado. Y aunque el pecado es algo terrible, la misericordia y la gracia de Dios siempre es mayor, ¿verdad? Por eso Dios, cuando pecamos, cuando somos sus hijos, entonces Él nos disciplina, ¿verdad? Porque eso nos dice la Escritura. Pero si tú te has apartado de Dios y nunca te ha disciplinado, entonces es probable que tú no seas un hijo de Dios. Porque Dios es como el Padre que al que ama, disciplina, ¿verdad? Y corrige a todo aquel, ¿verdad?, que es llamado su hijo. Bueno, en tercer lugar, el orgullo es un pecado grave, ¿verdad?, porque repararlo requiere de un gran sacrificio. El pecado tiene un gran costo. El pecado tiene un alto precio y requiere un pago. Se requiere un sacrificio por el pecado, ¿verdad? La Escritura nos lo dice constantemente. No hay perdón sin derramamiento de sangre. Fíjense, pero aquí dice, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Quizás te preguntarás, ¿cuál gran sacrificio, verdad? Si aquí dice en lo siguiente, fíjate lo que dice, y Ornán respondió a David, tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Y yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Si te preguntas esto, tal vez tienes razón, ¿verdad? No fue un gran sacrificio el que se está viendo aquí de David. Fueron
Fue dinero, ¿verdad? Por lo que lo compró. Y David, siendo el rey, estoy seguro que tenía bastante dinero, ¿verdad? Sin embargo, esto no fue un gran sacrificio de David, ¿verdad? Pero él y su familia en realidad no recibieron ningún daño. Cuando el ángel entró a Jerusalén para destruir a su familia, incluyendo a su familia, porque su familia estaba en Jerusalén, entonces ahí se detuvo el ángel y no los destruyó. Pero que el costo fuera poco para David no quiere decir que no hay un gran costo. Y bueno, déjame explicarte, ¿verdad? Para aquel que lee esto y le quedara esa duda. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la Biblia es muy clara, ¿verdad? El pecado separa o aleja al hombre de Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El costo del pecado es la muerte, la separación de Dios. El castigo justo por el pecado, ¿verdad? Es una eternidad en el infierno. Pero en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mas la dádiva de Dios, ¿verdad? Dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pareciera que a David no le costó tanto, ¿verdad? Pero David, él confió en un sacrificio, no en este que hizo, ¿verdad? Sino un sacrificio que le da a todos los hombres el perdón de sus pecados, ¿verdad? Le da a todos los hombres vida eterna. El pecado, decimos, es algo grave, ¿verdad? Con severas consecuencias. Y hasta ese momento de la humanidad no se había revelado con claridad que Dios tomaría un cuerpo humano semejante al nuestro, ¿verdad? Pero sin pecado, dice la Escritura. Que viviría entre nosotros una vida perfecta, lo cual lo preparó para hacer el sacrificio perfecto, aceptable a Dios. Porque desde los tiempos antiguos, Dios había revelado, ¿verdad?, que se requería un sacrificio de sangre como pago por el pecado. El pecado demanda la sangre, demanda una vida, ¿verdad? Porque en la sangre está la vida. La justicia de Dios demanda un castigo por el pecado. Pero Dios envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. El justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios. Y si Jesús, sí, ¿verdad? Jesús pagó el alto costo, ¿qué fue lo que le costó a David, verdad? Si Jesús paga el alto costo por la salvación del hombre, por perdonarle al hombre todos sus pecados, ¿qué le costó a David? ¿Cuál fue el sacrificio que tuvo que hacer, verdad? Y bueno, David tuvo que rendirse a Dios. Pero fíjense, parece contradictorio, pero tú tienes poder cuando te rindes delante de Dios. Rendirse no tiene mérito alguno, ¿verdad? O mérito propio. No es algo en lo que nos podemos gloriar, como algo que viene del esfuerzo propio, ¿verdad? Sino que David se arrepintió de sus pecados, asumió su responsabilidad de lo que él hizo y obedeció a Dios con lo que le mandó decir por medio del profeta. Debemos lamentarnos, ¿verdad? Es lo que nos queda. Volvernos atrás.
darle la espalda al pecado, asumir la responsabilidad de que nuestros pecados no solamente nos afectan a nosotros, sino que perjudican a los demás, reconociendo el gran mal que hemos hecho, ¿verdad? Y reconociendo el castigo que justamente merecemos por nuestros pecados. Obedeciendo a Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? ¿Cómo obedece un hombre a Dios? Aceptando el regalo que Dios nos dio. Reconociendo que no lo merecemos y aceptando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Aceptando que Él murió en nuestro lugar. Y si lo hacemos, entonces Dios traerá perdón a nuestras vidas, ¿verdad? Pero te puede detener el orgullo, ¿verdad? Tiene que haber una actitud diferente. El orgullo es una actitud, ¿verdad? Del corazón, de sentirse o creerse más importante, ¿verdad? De lo que somos. Pero en la realidad Dios no esconde las cosas, ¿verdad? En este mundo, el hombre habla de que los hombres deberíamos de buscar su autoestima, ¿verdad? Decimos, no, es que es importante tu autoestima. Pero la verdad es que Dios habla con claridad que el hombre está corrompido, se corrompe, que afecta a los demás. Constantemente su pecado afecta a terceros. Y nosotros afectamos a otros y el pecado de ellos nos afecta a nosotros. Y solamente reconociendo que somos pecadores, que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, es que Dios puede salvarnos, ¿verdad? Hay que humillarnos y reconocer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y Dios dice que todos somos pecadores. Y por lo tanto, merecemos el infierno, ¿verdad? Merecemos el castigo eterno. Solamente Dios, ¿verdad?, puede producir en nosotros un arrepentimiento verdadero. Pero nuestro enemigo, ¿verdad?, siempre, o un enemigo que tendremos y con el cual podemos estar luchando es el orgullo, ¿verdad? Y tú, si nos estás escuchando, ¿verdad?, si reconoces en tu corazón estas verdades, Dios puede cambiarte, ¿verdad? Puede cambiar tu vida y te puede dar salvación de tu alma, ¿verdad? Porque Dios es el que lo ofrece, ¿verdad? Nosotros solamente te hablamos de lo que Dios dice y te decimos, ¿verdad?, lo que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. Pero cada persona tiene que hacer suyo, ¿verdad?, este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muy bien, pues que Dios les bendiga.